Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Primera Página. Hoy es lunes 27 de enero del año 2020. Hoy es un día icónico porque hoy vamos a hablar sobre el Holocausto. Hoy nos acompaña el señor Miguel Oser, él es director del Comité Venezolano del Yad Vashem, también profesor. Un gusto recibirlo el día de hoy. Un honor. Sí, el día de hoy tiene una importancia a nivel mundial. Viene de su origen del año 1946, iniciada la guerra. Las diferentes comunidades buscaban alguna forma de recordar a los miembros de su comunidad que fueron asesinados y no había una fecha en la cual se hiciera esta recordación. Los judíos lo conmemoramos el día de Yom HaShoah, cae alrededor de mayo por ser una fecha en función del calendario judío, y conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia. La comunidad internacional se dio cuenta años después que era necesario recordar los principios de la Carta de los Derechos Humanos, los derechos que tienen las personas de su libre conciencia, independientemente de la religión y su origen étnico, y establecieron en la 60ª Asamblea de las Naciones Unidas la resolución 67 en el año 2005, la cual se conmemoraban 60 años del fin de la guerra, y establecieron una resolución en la cual se denominó Día Internacional para la Recordación de las Víctimas del Holocausto. Pero más allá que la recordación de las víctimas, lo que busca es que los países establezcan mecanismos de educación y divulgación de los acontecimientos del Holocausto para que no se repitan estos hechos con los judíos o cualquier otra etnia o religión. Y adicionalmente establece la prohibición o la condena hacia lo que es el negacionismo del Holocausto. Sí. Hay muchas personas que hoy en día niegan lo que sucedió, la magnitud de lo que vemos podría como suceder. hoy en día estos hechos se repiten. Tenemos hechos de antisemitismo todos los días, lo vemos prácticamente en televisión. Y también es importante recordar que el antisemitismo no solamente comenzó con los alemanes, también data de muchos años atrás, también en Europa. Sí, el antisemitismo históricamente llega hasta la época de los griegos y los romanos, y lamentablemente hoy en día, aún sabiendo los hechos sucedidos, vemos cómo comunidades son atacadas, sinagogas, escuelas, cementerios, y lo que se busca con el Día Internacional de la Recordación del Holocausto es que las naciones tomen conciencia de que hechos como estos no se deben realizar hacia los judíos, o sea, cualquier miembro de su comunidad. Cuando hablamos del fin o lo que sería la liberación de los judíos, se habla a veces o se piensa que solamente fue un solo campo de concentración, pero esto es mucho más, y la historia y también la educación a aquellas personas que nos ven es sumamente importante. Sí, bueno, la liberación fue una liberación entre comillas, porque cuando las tropas soviéticas llegaron realmente no hubo pelea contra los nazis, porque ellos estaban ya en la retirada, y el 21 de enero del 1945 hicieron las marchas de la muerte, en las cuales a la mayoría de los prisioneros los llevaron caminando y en trenes de regreso hacia Austria, y los que quedaron en los campos fueron liberados y ayudados por las tropas soviéticas, y por eso el 27 de enero es que se conmemora esta fecha, por ser la liberación del campo de Auschwitz. Auschwitz fue uno de los 6 campos de exterminio que existieron, y bueno, la cantidad de campos de concentración, la lista sería demasiado larga como para Profesor, mencionar. también es importante destacar que su padre también estuvo en este campo de concentración y además cuenta su experiencia y ayudó muchísimo también a la educación aquí en Venezuela. Sí, él precisamente en 49, él comienza en la universidad, se gradúa e inmediatamente continúa dando clases en la universidad y desarrolló la cátedra de geometría descriptiva, escribió libros que actualmente todavía se siguen utilizando. Él contaba que más de 50.000 alumnos pasaron por sus manos.
Yad Vashem en Venezuela, ¿cuántas personas o cuántos judíos alberga en su registro? Y además, ¿cuál es el apoyo y las prácticas que se realizan y también las actividades que se hacen, no solamente durante esta semana o en esta fecha, sino durante todo el año? El Comité Venezolano de Yad Vashem actualmente, lamentablemente, cada vez son menos el número de sobrevivientes que quedan en Venezuela. Muchos han fallecido, muchos han emigrado y en la actualidad podemos decir que hay alrededor de 30 a 35 sobrevivientes de la primera generación. Sin embargo, están los sobrevivientes de la segunda generación, que somos los hijos de estos sobrevivientes y que hemos tomado la iniciativa de continuar con la función de divulgar su testimonio y enseñar en las comunidades, en las universidades, en los colegios, el testimonio de sobrevivientes y el relato de cómo fue la evolución del Holocausto desde el punto de vista de los judíos, cómo se sintió y cómo fue progresando. Entre el registro y también la actividad educativa que se realiza, ustedes van a tener varias actividades, tanto el día de hoy como durante la semana. ¿Cuáles serán? Bueno, recientemente se transmitió en la Concha Acústica de Bellomonte y en 21 salas de cine a nivel nacional la película, el largometraje ¿Quién escribirá nuestra historia?, en la cual se muestra como un grupo de prisioneros preocupados por la forma en la cual se transmitirá el Holocausto en el futuro, dejaron su testimonio escrito sobre la forma de vida en los campos, en los guetos, y cómo se enteraban de lo que estaba sucediendo alrededor. El día 2 de febrero, aprovecho para invitar al público, el domingo 2 de febrero a las 11 de la mañana en el Teatro Cultural, en el Centro Cultural de Chacao, se va a realizar la sesión especial del Consejo Municipal de Chacao para la recordación del Holocausto. Y a propósito de la recordación del Holocausto, también en pro de la justicia global, que es el tema de este año por la Organización de las Naciones Unidas, también se habla para evitar el arsenal. Que hoy en día se ha convertido en un paradigma del genocidio. Si uno analiza cómo evoluciona el Holocausto y lo compara con situaciones que ocurren en otros países, nos podemos dar cuenta que hay muchas similitudes y debemos aprender a analizar y tomar las lecciones del Holocausto para alertarnos y determinar o analizar cuándo podemos estar presentes en el comienzo de un nuevo genocidio. Nosotros hemos finalizado, pero queremos que le ofrezca a la persona que nos está viendo también información de cómo ver más detalles en el Yad Vashem y además parte de la información del museo que existe hoy en día y también los proyectos para aquellas personas sobrevivientes del Holocausto. Nosotros en el Comité Venezolano de Yad Vashem tenemos una página web donde pueden seguir toda la información y el desarrollo de nuestras actividades. Nosotros una vez al año desarrollamos la actividad de Kristallnacht, el pogromo del 9 de noviembre de 1938, en la cual se reflejan y se retoman todas estas experiencias y situaciones del Holocausto. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy por estar aquí presente y además ser testigo y testimonio de todo lo que ocurrió en el Holocausto. También es usted un ejemplo de aquellas personas que hoy en día son testigos y también son descendientes de aquellas personas sobrevivientes de ellos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De esta manera, a las 8 en punto de la mañana, vamos a finalizar Primera Página agradeciendo la sintonía y recordando la importancia del respeto de los derechos humanos en todo el mundo, no solamente de un gentilicio, sino el respeto de todas las personas y culturas en el mundo. Gracias por acompañarnos una vez más. Será hasta mañana que nos vamos a encontrar. Recuerden las redes sociales, @Primera Página, etiqueta Primera Página.